De los cuadernos de un viejo marinero. Uno de aquellos hombres que conocían el mar como se conocen las propias manos, que pasaron la vida entre olas, rutas nocturnas y tormentas lejanas. En aquel viaje navegábamos desde La Habana hasta Charleston, en un pequeño carguero mercante. El océano estaba tranquilo, hasta que sin aviso la noche se volvió absoluta. No hubo lluvia. No hubo trueno, solo una oscuridad tan densa que parecía absorberlo todo. De pronto, frente a nosotros, se alzó una ola enorme, pero no rompía, no retrocedía. Era como un muro inmóvil de agua. El barco entró en esa negrura. Y entonces, el mundo dejó de comportarse como debía. Las brújulas comenzaron a girar sin sentido. Las estrellas desaparecieron del cielo, una tras otra, y la tripulación sintió algo imposible de explicar, como si una fuerza invisible nos estuviera arrastrando hacia abajo. No sé cuánto duró, 1 minuto, tal vez una eternidad. Luego, un sacudón y el silencio. Cuando volvimos en nosotros, estábamos a decenas de millas fuera de nuestro rumbo. El mar era un espejo perfecto. No había estrellas, solo agua y una sensación inquietante de haber cruzado algo que no estaba hecho para ser cruzado. Muy lejos, en el corazón del Atlántico, allí donde el océano se funde con el horizonte, existe una región envuelta en misterio. Un lugar del que se habla en susurros desde hace siglos, el Triángulo de las Bermudas. Durante generaciones, marinos y pilotos han contado historias imposibles. Barcos que desaparecen sin dejar rastro, aviones que se esfuman de los radares como si el aire los hubiera tragado, tripulaciones que jamás regresaron. Se dice que en esas aguas los instrumentos enloquecen, que las brújulas se rebelan contra las leyes de la física, que luces extrañas emergen del mar en mitad de la noche. Sus límites no están marcados con precisión en los mapas, pero tradicionalmente se extiende entre la costa de Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Un triángulo invisible que cubre más de 3 millones de kilómetros cuadrados de océano profundo. Bajo su superficie se esconden cientos, tal vez miles, de historias sin final. Los primeros registros escritos de fenómenos extraños en esta zona se remontan al siglo XV. En 1492, durante su primer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón anotó en su diario algo inquietante. Su tripulación observó luces que se movían sobre el agua, y la brújula, de pronto, dejó de señalar el norte correcto. Con el paso de los siglos, los relatos se multiplicaron. En 1918, el enorme navío estadounidense USS Cyclops desapareció con más de 300 personas a bordo. Nunca se envió una señal de auxilio. Nunca se encontraron restos. En 1945, 5 aviones militares partieron para un ejercicio rutinario. Horas después, los pilotos informaban de fallos en los instrumentos, confusión, pánico. Luego, silencio. Incluso el avión de rescate se perdió. A partir de entonces, los casos siguieron acumulándose. Aviones comerciales, cargueros, petroleros modernos, todos tragados por el mismo océano. Durante mucho tiempo, el Triángulo de las Bermudas fue considerado un territorio maldito, un lugar donde actuaban fuerzas desconocidas. Pero, ¿qué dice la ciencia? Algunos investigadores apuntan a gigantescas bolsas de metano atrapadas bajo el lecho marino. Cuando el gas se libera, reduce la densidad del agua. Un barco que navegue sobre esa zona podría perder flotabilidad y hundirse en segundos. Otros hablan de anomalías magnéticas, zonas donde el campo magnético terrestre se comporta de manera irregular, algo especialmente peligroso en épocas donde la navegación dependía casi por completo de la brújula. Y está también el Gulf Stream,
una de las corrientes oceánicas más poderosas del planeta, capaz de arrastrar restos, alterar el clima de forma brusca y hacer desaparecer cualquier rastro de un naufragio. Tal vez no sea un solo fenómeno, sino muchos superpuestos. Sin embargo, incluso hoy, no todo tiene explicación. Hay quienes aseguran haber visto túneles de nubes, distorsiones en el tiempo, cambios inexplicables en la duración de los vuelos, historias que aún desafían a la razón. Y esta noche, con el sonido lejano del mar en la imaginación y la mente dejándose llevar, comenzamos este viaje, porque el océano guarda memoria, y algunas de sus historias solo se cuentan cuando el mundo duerme. Si el océano tuviera memoria, este sería uno de los lugares donde recuerda demasiado, porque aquí no solo desaparecen barcos, aquí se pierde la orientación del mundo mismo. Muchos marinos afirmaron que al entrar en esta región, el horizonte comenzaba a deformarse, el cielo parecía inclinarse, el mar volverse antinaturalmente liso o inquietantemente oscuro. Las noches eran las más perturbadoras, sin estrellas, sin luna, como si el firmamento hubiera sido borrado. Los instrumentos, de repente, dejaban de obedecer. Brújulas que giraban lentamente, luego cada vez más rápido, hasta quedar inmóviles, señalando direcciones imposibles. Cronómetros que marcaban un tiempo distinto al percibido por los hombres. Algunos afirmaron haber navegado durante horas, para luego descubrir que según los registros solo habían pasado minutos. Otros, lo contrario, un breve cruce y horas perdidas que jamás regresaron. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en diciembre de 1945. 5 aviones torpederos despegaron desde Florida para una misión de entrenamiento común. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo. Nada presagiaba la tragedia. Poco después, las comunicaciones comenzaron a volverse confusas. Los pilotos decían no reconocer el paisaje. El océano no se veía como debía. El comandante dudaba de los instrumentos. Creía estar volando hacia tierra, pero en realidad se internaban cada vez más en el Atlántico. Las últimas transmisiones estaban cargadas de tensión. Voces superpuestas, silencios incómodos, y luego, nada. Cuando el avión de rescate fue enviado, también desapareció. 27 personas, ningún fragmento, ninguna señal definitiva, solo preguntas. Años antes, en 1872, otro misterio había dejado al mundo sin palabras. El Mary Celeste fue encontrado a la deriva, intacto, velas desplegadas, cargamento completo. La comida estaba servida, los objetos personales en su lugar, pero no había nadie, ni signos de lucha, ni tormenta, ni incendio. La tripulación había desaparecido como si hubiera abandonado el barco en pleno mar, sin razón aparente. Este caso no ocurrió exactamente dentro del Triángulo Clásico, pero su sombra siempre ha estado ligada a estas aguas, como si fuera un aviso temprano de lo que el océano podía esconder. Con el paso del siglo XX, los relatos se acumularon. Aeronaves comerciales que jamás llegaron a destino, cargueros modernos equipados con tecnología avanzada, petroleros gigantes que se esfumaron sin emitir una sola llamada de emergencia, y siempre el mismo patrón inquietante: silencio, ausencia, vacío. Los científicos comenzaron a buscar respuestas racionales. Una de las teorías más estudiadas habla del metano, gigantescas reservas de gas atrapadas bajo el lecho marino. Cuando estas burbujas ascienden repentinamente, el agua pierde densidad. Un barco, incluso uno enorme,
puede perder flotabilidad en segundos. Se hunde verticalmente, sin tiempo para señales, sin restos flotando. Todo ocurre demasiado rápido. Otra posibilidad está en el aire mismo. El metano, al elevarse, puede alterar la composición atmosférica. Motores que fallan, combustión irregular, pérdida súbita de potencia, y luego está el campo magnético. La Tierra no es uniforme, su magnetismo fluctúa. En esta región del Atlántico se registran variaciones poco comunes. Durante siglos, la navegación dependió casi exclusivamente de la brújula. Un pequeño error, un ángulo equivocado, y el océano abierto se convierte en una trampa infinita. Pero incluso con estas explicaciones, algo no encaja del todo, porque no todo se puede medir, no todo se puede registrar. Algunos pilotos hablaron de paredes de nubes, formaciones cilíndricas perfectamente definidas, como túneles suspendidos en el cielo. Entraban en ellos y la luz cambiaba. El sonido desaparecía. Los instrumentos se apagaban. Al salir, el tiempo ya no coincidía. Un vuelo de 1 hora convertido en media o en 2. Los radares no los veían, pero ellos seguían ahí, flotando entre momentos. Tal vez el triángulo no sea un lugar, sino un estado, una región donde el océano, el cielo y el tiempo se pliegan, suavemente, como una respiración profunda, y mientras el mundo duerme, estas historias siguen moviéndose bajo la superficie, como corrientes invisibles. En la próxima parte, descenderemos aún más, hacia teorías que rozan los límites de la ciencia y hacia preguntas que, tal vez, nunca debieron ser hechas. Por ahora, respira despacio. Deja que el mar se calme. La noche aún guarda secretos. Cuanto más se estudia el Triángulo de las Bermudas, más claro se vuelve que no es solo una cuestión de barcos y aviones. Es una cuestión de percepción, porque hay lugares en la Tierra donde el mundo parece perder coherencia, donde las reglas habituales funcionan hasta que, de pronto, dejan de hacerlo. Muchos pilotos describieron una sensación común antes del fallo total, un silencio antinatural, como si el aire se volviera espeso. El sonido de los motores cambiaba, la luz se volvía lechosa, y el horizonte parecía cerrarse sobre sí mismo. Uno de los testimonios más conocidos pertenece a un piloto que volaba entre las Bahamas y Florida en la década de 1970. Relató haber entrado en una formación de nubes con forma de túnel. No era una tormenta, era demasiado perfecta. Dentro de aquel corredor, el avión dejó de responder. Los instrumentos se apagaron. El altímetro quedó inmóvil. No sentía miedo, sentía quietud. Cuando salió del túnel, la costa apareció ante él. Había llegado a destino. Pero su vuelo había durado mucho menos de lo esperado. En tierra, los relojes no coincidían con el suyo, y durante varios minutos, el avión no había existido en los radares. Casos como este llevaron a algunos físicos teóricos a plantear hipótesis extremas. ¿Qué pasaría si en ciertas zonas del planeta existieran pliegues naturales del espacio-tiempo? No portales visibles, no aberturas luminosas, sino pequeñas inestabilidades. Regiones donde el tiempo fluye de forma distinta. Según la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo no son rígidos. Pueden curvarse, pueden deformarse. Y si imaginamos el universo como una tela, estas zonas serían arrugas sutiles, casi imperceptibles.
Algunos investigadores sugieren que fuertes campos electromagnéticos, combinados con condiciones atmosféricas específicas, podrían generar estos efectos temporales. Y el Triángulo de las Bermudas parecería reunir todos los elementos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región fue escenario de numerosos experimentos militares, comunicaciones cifradas, pruebas de radar, investigaciones electromagnéticas. Uno de los relatos más persistentes habla del llamado Experimento de Filadelfia, una supuesta prueba para volver invisible a un buque mediante campos electromagnéticos intensos. La historia cuenta que el barco desapareció brevemente y reapareció a kilómetros de distancia. Más allá de la veracidad del relato, muchos creen que estas pruebas podrían haber dejado secuelas invisibles, alteraciones sutiles en el entorno. No pruebas, solo ecos. Otros van más lejos. Sostienen que el triángulo alberga estructuras bajo el océano, restos de civilizaciones antiguas, tecnologías olvidadas. En 1968, frente a las Bahamas, se descubrió una formación conocida como la Carretera de Bimini. Bloques de piedra alineados con sorprendente precisión. Para algunos geólogos, se trata de una formación natural. Para otros, no. Las leyendas de la Atlántida resurgen aquí una y otra vez. Una civilización avanzada, sumergida por una catástrofe antigua. Si algo quedó allí abajo, podría estar interactuando todavía con el entorno. Y luego están los relatos más silenciosos, marineros que hablan de luces ascendiendo desde el fondo del mar, destellos que iluminan el casco desde abajo, como si el océano respirara. Submarinos militares han reportado ecos extraños, objetos que se mueven bajo el agua a velocidades imposibles, demasiado rápidos, demasiado profundos. Nada confirmado, nada completamente descartado. Tal vez no se trate de visitas externas, tal vez sea la Tierra misma, mostrando aspectos que aún no comprendemos. Porque el planeta no es estático, es un sistema vivo, complejo, dinámico, y hay regiones donde su comportamiento se vuelve impredecible. El Triángulo de las Bermudas podría no ser una amenaza, podría ser un recordatorio de que aún caminamos sobre misterios, de que el mapa no está completo. Y mientras dormimos, el océano sigue hablando en frecuencias que no escuchamos. En la última parte, nos alejaremos lentamente del misterio, buscaremos equilibrio entre el mito y la ciencia, y dejaremos que el mar, por fin, descanse. Respira. La noche avanza. El viaje continúa. Con el paso del tiempo, algo se volvió evidente para todos los investigadores del Triángulo de las Bermudas. No existía una única causa. No había una sola respuesta. El misterio no era un punto en el mapa. Era una superposición de factores, capas sobre capas, como corrientes que se cruzan bajo la superficie sin tocarse. Una de las más engañosas es la propia visión humana. En esta región, el horizonte a menudo se vuelve ambiguo, el cielo y el mar se confunden, las distancias se deforman. Para un piloto nocturno, eso basta. Sin referencias visuales claras, el cerebro comienza a compensar, a imaginar líneas que no existen, a corregir movimientos que no son reales. Este fenómeno tiene un nombre: desorientación espacial. Muchos accidentes aéreos no comienzan con una falla técnica, comienzan con una duda, un pequeño desacuerdo entre lo que dicen los instrumentos y lo que el cuerpo siente. En el Triángulo, esta disonancia se amplifica. Las corrientes de aire cálido y frío chocan con violencia. Se forman tormentas repentinas, neblinas densas, lluvias que aparecen sin aviso y desaparecen igual de rápido. Durante siglos, los marinos lo describieron como un mar cambiante, un océano que nunca es el mismo dos veces.
El Gulf Stream juega aquí un papel silencioso pero crucial. Una corriente tan poderosa que puede arrastrar restos cientos de kilómetros en pocas horas. Un barco se hunde y sus señales se dispersan, sus fragmentos se alejan, su rastro se borra. No porque algo sobrenatural lo haya tomado, sino porque el océano sabe cómo limpiar sus huellas. Muchos de los casos más famosos fueron revisados décadas después. Registros incompletos, posiciones mal anotadas, errores humanos acumulados. Algunos aviones simplemente se quedaron sin combustible. Algunos barcos estaban sobrecargados. Otros navegaban con daños estructurales invisibles. Pero incluso aceptando todo esto, algo permanece. Porque hay relatos que no encajan en ninguna estadística. Personas que afirman haber visto el tiempo detenerse. Brújulas que apuntaban al sur durante horas. Ondas luminosas viajando bajo el agua, paralelas al casco. Fenómenos que no dejan registro, solo memoria. Y la memoria humana es frágil, pero también persistente. Durante décadas, periodistas y escritores alimentaron el mito, le dieron nombre, forma, voz. En los años 60, el término Triángulo de las Bermudas quedó grabado en la cultura popular. Libros, documentales, relatos exagerados. Casos reales se mezclaron con invenciones. Errores se volvieron leyendas. Silencios se llenaron de suposiciones. Pero incluso cuando se retira el sensacionalismo, el lugar sigue siendo especial. Porque no todos los mares inspiran las mismas historias. En Japón existe el llamado Mar del Diablo, una región con volcanes submarinos, anomalías magnéticas y desapariciones históricas. En Alaska, vastas zonas donde aviones modernos pierden señal, donde el clima cambia en minutos, donde la brújula deja de ser confiable. Tal vez el Triángulo de las Bermudas no sea único. Tal vez sea solo el más conocido, un símbolo, un espejo, un recordatorio de que el planeta aún guarda regiones que no entendemos por completo. Y mientras dormimos, mientras la mente se aquieta, estas historias se deslizan suavemente entre los pensamientos, no para asustar, sino para maravillar, porque el verdadero misterio no es que algo desaparezca, es que el mundo siga siendo, incluso hoy, más grande que nuestras explicaciones. En la próxima parte, nos alejaremos lentamente de las profundidades, uniremos ciencia, mito y silencio, y dejaremos que el océano cierre los ojos. Por ahora, respira. El mar se calma. La noche aún continúa. Llega un momento en que incluso las preguntas se cansan. Después de siglos de relatos, de mapas marcados con dudas, de nombres escritos en listas de desaparecidos, el océano sigue ahí, calmo, inmutable. El Triángulo de las Bermudas no responde, nunca lo ha hecho, porque quizás su función no sea explicar, sino recordarnos. Recordarnos que el mundo no fue creado para ser comprendido por completo, que hay lugares donde la razón camina despacio y donde el asombro toma la delantera. Hoy, los satélites vigilan estas aguas, los barcos navegan con sistemas modernos, los aviones cruzan el cielo guiados por señales invisibles, y sin embargo, el mar sigue siendo mar. Las corrientes cambian, las nubes nacen y mueren. El magnetismo fluctúa suavemente bajo la superficie. Nada extraordinario, nada mágico, y al mismo tiempo, todo sigue siendo profundamente misterioso. Quizás el Triángulo de las Bermudas nunca fue una amenaza, sino un espejo. Un lugar donde el ser humano proyectó sus miedos, su respeto, su fascinación por lo desconocido. Un escenario donde la soledad del océano amplifica cada error y cada historia.
Algunos barcos se perdieron por tormentas, otros por decisiones equivocadas. Algunos aviones nunca debieron despegar, y aún así, hay silencios que permanecen intactos, casos sin restos, relatos sin cierre, momentos que se diluyen en el tiempo, no como advertencia, sino como susurro, porque el misterio no siempre quiere ser resuelto. A veces, solo quiere ser escuchado y luego dejado en paz. Tal vez, en lo más profundo, el Triángulo de las Bermudas sea simplemente un punto donde el océano nos recuerda algo esencial: que no somos dueños del mundo, solo visitantes, visitantes breves en un planeta antiguo. Y ahora, mientras la noche avanza y la respiración se vuelve lenta, deja que el mar se aleje. Imagina el sonido suave de las olas, el cielo abierto, la calma sin preguntas. No hay peligro aquí, solo agua, solo tiempo. El misterio descansa, y tú también puedes hacerlo. Buenas noches. Que el océano cuide tus sueños.